Hola, ¿qué tal? Me comunico a través de este video porque lo que les voy a comentar por escrito no, en fin, es más difícil. Yo siempre creo que me lo enseñaron en la escuela, que Uruguay quería decir Río de los Pájaros Pintados. Y hace poco, por motivos que no interesan mucho, ah, empecé a estudiar la cultura guaraní. Los guaraníes es un pueblo que llegó a América Latina hace millares de años, se desparramaron principalmente por Paraguay y Brasil. Y hay en la parte de Brasil litoránea, ah, ellos hablan tupí, que es una variante del guaraní bastante diferente de lo que se habla en Paraguay. Y empecé a estudiar un poco de tupí. Y en general los fonemas de tupí son similares a los del portugués. Hay hasta sonidos iguales, como la A anasalada que existe en portugués, como por ejemplo amañá. Ese es un A que tiene como la ñ, tiene un tilde encima. Y y otros fonemas que no existen en portugués, pero para el brasilero no son insólitos, como el ch, por ejemplo, es decir, che, que el brasilero no existe eso ahí, es che, como si fuese con sh, che, más o menos. Pero el gaúcho, el de Río Grande do Sur, tiene el fonema che, es barbaridad de che, es típico de allá. Y en Brasil, en portugués de Brasil, se escribe con TCH. Y esa combinación de letras en Portugal no existe. Pero bueno, pero hay un sonido que es característico del tupí guaraní, que no hay vuelta. En portugués no se puede representar, que es el U. Es una combinación con el U francés con una especie de I, U. ¿Ah? Y los primeros jesuitas o los primeros religiosos, cuando intentaron compilar la lengua guaraní, se encontraron de que ese fonema no lo podían representar. ¿Qué hicieron? Usaron la letra Y, porque la Y, a pesar de estar en el alfabeto latino, en el portugués no se usa. Cuando algo termina en Y, lo suplantan por la I. Uruguay, por ejemplo, no se escribe con Y, se escribe con I de indio, Uruguay. Entonces usaron esa letra para representar ese fonema U. ¿Ah? Y casualmente, U quiere decir río. Bueno, el tupí es un lenguaje bastante amplio. Las palabras muchas veces tienen un sentido muy amplio. Quiere decir río, arroyo, cosa líquida, en fin, cañada, charco, lo que sea líquido, agua, es U. ¿Ah? Entonces ahí pensé, entonces la Y de Uruguay es río. Entonces Uruguay tiene que ser pájaros pintados. Y el tupí es una lengua aglutinante, quiere decir que palabras se pueden formar a través de la unión de otras palabras. Por ejemplo, Ita es piedra y piranga es amarillo. Itapiranga quiere decir piedra amarilla. Es una palabra sola, compuesta porque se formó con la unión de dos palabras diferentes y formó una tercera palabra. ¿Okay? Entonces digo, Uruguay tiene que ser río y otra cosa pájaro pintado, pájaros coloridos, una cosa tiene que ser ave y otra cosa tiene que ser coloridos o pintados o algo así. Pero Uru no quiere decir nada, absolutamente nada en la lengua tupí. En otros idiomas indígenas quiere decir, tiene significado, pero en tupí no. Y Gua también no quiere decir nada. Solo hay palabras como guaíba, por ejemplo, que tienen significado, pero como no quiere decir ni pintado, ni pájaro, ni de colores, ni absolutamente nada. Y casualmente, hay una palabra que es Uruguay.
¿Y saben qué quiere decir Uruguay? Caracol. Caracol, caracola, caracoles, caracoles, caracolas, en fin, toda la variedad. ¿Ah? La palabra es única. Entonces, Uruguay no quiere decir río de los pájaros pintados, quiere decir río de los caracoles. Y fueron los indios de acá que le pusieron el nombre porque el río Uruguay nace en la frontera de Santa Catalina con Río Grande do Sul. Es en el norte de Río Grande do Sul, frontera con Santa Catalina, ahí nace el río Uruguay. Y bueno, fueron los guaraní de ahí que le pusieron el nombre. Debería haber caracoles, supongo, no sé, en fin. Pero no quiere decir río de los pájaros pintados. Eso me sorprendió y digo, pero qué verso nos están enseñando de que Uruguay es río de los pájaros pintados y no hay pájaros ni pintados, ni sin pintar, ni que vuelan, ni que no vuelan. Es río de los caracoles. Entonces, si a alguien, uno de vuestros hijos, le dice, papá, mamá, aprendí que Uruguay quiere decir río de los pájaros pintados, no quiere decir río, quiere decir río de los caracoles. Bueno, hasta la próxima, cuídense, los quiero mucho, chao.